Ya los oigo. Vamos a empezar la sesión. Vamos a tener que terminar un poco antes porque debo atender otra actividad por acá que tenemos. Pero bueno, vamos a iniciar. Bien, estamos platicando acerca justamente de estos mecanismos de democracia participativa que básicamente son pues la consulta popular, el plebiscito y o el referéndum. Muy bien, vamos a empezar a ver algunas cuestiones ya digamos del mecanismo a ejecutar en el caso mexicano. Voy a proyectar aquí. A ver. Esto está. Aquí está. Perdón, es que como me botó todo. Ahí está. Bien. En México, voy a hablar de ahora sí voy a estar hablando de lo federal, porque lo local pues puede variar tanto como en cada entidad. Entonces, digamos que el ejercicio de adaptar esto a la realidad de sus entidades, pues lo tendrán que hacer ustedes, ¿no? A nivel federal, decíamos, conjuntamos tanto eh, el referéndum como el plebiscito en la misma figura que le hemos llamado consulta popular. El término consulta popular generó per se algunos cuestionamientos, porque había quien decía, no, es que el nombre correcto es consulta ciudadana, ¿no? Dado que quienes pueden votar son los ciudadanos, entonces el nombre debería ser consulta ciudadana. Ahora, me parece que el sentido de consulta popular se desprende de la idea de la soberanía popular, ¿no? En México hemos afirmado que según nuestra constitución, la soberanía reside directamente en el pueblo. Por lo tanto, es el pueblo quien puede decidir pues los temas más relevantes y más importantes políticamente hablando. Y también es el pueblo quien elige a sus representantes y que por lo tanto obran en su nombre. Por lo tanto se dijo, el nombre correcto es consulta popular, porque es el pueblo decidiendo. No deja de ser una discusión interesante y que tendría ciertas ramificaciones. Por ejemplo, para Carl Schmitt, el pueblo no es la suma de la población, sino el pueblo es la población políticamente activa. Este concepto, ¿por qué es importante? Porque entonces podríamos decir que, aunque no haya grandes mayorías participando en este tipo de mecanismos, sin embargo, sí es el pueblo, ¿no? Entendido, insisto, no como sinónimo de población, sino como de población políticamente activa, porque siempre habrá población pues que no sea políticamente activa, que se abstiene, vamos, todas estas opciones que sabemos que pueden existir. Y entonces el nombre que se quedó es consulta popular. Si alguien de aquí considera que pues, es mejor y más técnico y más preciso, consulta ciudadana, porque es la ciudadanía la que vota, pues puede ser. Yo sé que el término pueblo nos cuesta trabajo. Nos resulta un poquito, nos da urticaria a algunas personas, o les da a algunas personas, porque pueblo suena a populismo, ¿no? Y el populismo nos da miedo, es un fantasma, ¿no? Acaba de salir un libro de un espléndido conocedor de estos temas, amigo, Israel Covarrubias. Se los voy a recomendar, déjenles doy el nombre correcto del libro, que no me da nada por promovérselo, ¿no? Pero me parece importante. Se llama, aquí está, La fascinación del populismo.
razones y sin razones de una forma política actual. La fascinación del populismo, razones y sin razones de la forma política actual, de la editorial Debate. Y Israel es un experto en estos temas. Bueno, entonces decíamos, en México, a nivel federal, se tomaron varias decisiones que son muy importantes. La primera, llamarle consulta popular, ¿no? Por referencia a esto de que si ciudadano o no ciudadano, que ya mencioné. Lo segundo fue hacer una ley federal, no una ley general de consulta popular. La decisión no era, si me permiten decirlo así, o no parecía tan evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque en la materia electoral lo que se decidió fueron leyes generales, ¿no? Y también porque ustedes lo vieron, parecía que digamos, hace todavía que año y medio, la intención era federalizar todo lo electoral, ¿no? Desaparecer los tribunales locales, los órganos electorales locales y demás. Que es una tentación o una tendencia que yo no sé si vaya a desaparecer. Quienes de ustedes tengan buena memoria, recordarán que lo mismo se planteó en 2014, ¿no? ¿Y se acuerdan quién planteó eso en 2014? ¿Se acuerdan quién fue? Fue el PAN. Fue el PAN. Y ahora, en 2022, ¿quién defendió la existencia de estos órganos? Bueno, las situaciones Morena, políticas cambian, ¿no? Y los políticos, lo digo en buen plan, ¿eh? Los políticos toman decisiones políticas, ¿eh? Los contextos cambian, las decisiones cambian. Por eso decía don Winston Churchill, a quien tanto admiro que lo tengo tatuado, decía, parte de la dieta de un buen político es comerse sus propias palabras. Pues sí, porque los contextos cambian, ¿no? Entonces, en ese contexto donde parecía que la idea era centralizarlo todo, no deja de resultar curioso que esto no se pensó centralizar, sino que al contrario, desde un inicio se mantuvo bajo una idea de federalización, si me permiten decirlo así, ¿no? De mantenerlo en lo federal. Por lo tanto, en la Constitución se habla del derecho de la ciudadanía a participar en estos mecanismos, ya sean federales o locales. Y entonces, tenemos consultas populares federales y consultas populares locales. La ley federal de consulta popular, decía yo ayer, es una ley puramente federal, lo cual de suyo ya es bastante, porque lo que va a regular única y exclusivamente es estos mecanismos para consultas federales. Desde luego, la propia Constitución y esta ley hablan de la posibilidad de consultas locales, cuando sean temas de trascendencia local. Oigan, se me fueron a negro, ¿sí, sí están ahí? Sí, sí están ahí. Cuando sean temas de trascendencia local. Bueno, la primera pregunta es, ¿quiénes pueden solicitar este tipo de consultas? En primer lugar, quien ocupa la presidencia de la República. Es quien puede solicitar una consulta popular. Esto es muy interesante de observar porque, como verán ustedes, en otros mecanismos de participación ciudadana no se activan por petición del presidente de la República. Una, dos, porque han generado, voy a dejar de presentar un momento, porque ha generado una discusión muy interesante. Miren, les voy a enseñar un librito. Aprovechando que hoy están usando los salones y me tocó dar clase desde la oficina, este es el Direct Democracy de International Handbook de IDEA Internacional. Y este texto, que es un texto muy interesante de todos estos mecanismos, plantea una discusión que está en varios lados y que yo quiero plantear aquí. ¿Es correcto que el jefe del Ejecutivo, el presidente o la presidenta de la República, un gobernador, una gobernadora, un presidente municipal o una alcaldesa, es correcto que convoquen a estos mecanismos? ¿No es en cierta medida quitarles lo ciudadano? Y por otra parte, un debate más interesante aún, ¿no se vuelve más un ejercicio de legitimación del poder?
participo en el panel de titulación de una tesis de doctorado en la UNAM, justamente que plantea esto, ¿no? A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Está bien que pueda ser el gobernante o la gobernante quien convoque a este tipo de ejercicios? O, si son democracia participativa, debería ser solamente la ciudadanía. ¿Qué piensan? Pedro, adelante, Pedro, te escuchamos. Muy buenos días. Pues como usted lo mencionaba, sí es para limitarse en algunas ocasiones, porque hay procesos legislativos en algunas iniciativas que pueda tener el titular del Ejecutivo en alguna entidad federativa, pero también en su momento puede tomar alguna decisión de alguna, digamos, obra que necesariamente tenga que pasar por alguna instancia y sabe él que va a tomar tiempo, por ejemplo, el tema de alguna obra que dañe el medio ambiente o que tenga que ver con la indemnización hacia los ejidatarios, los comuneros, y entonces es cuando decide hablarle a la ciudadanía y tener esta como parte de que el pueblo decide, ¿no? Esa parte es lo que daña el proceso y desestima o le quita esa intención de que el ciudadano pueda elegir libremente sus decisiones, salvo que pueda pues tomarla de forma directa. Sería mi opinión. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Hay aquí otras manifestaciones, creo que era Héctor. Héctor, adelante. Aquí pusieron en el escrito, por favor. Bien, buenos días a todos. Pues sería un poco más rescatable, digámoslo así, que nuestros representantes en el Congreso, en el Poder Legislativo, sean quienes la soliciten a través del clamor popular de la ciudadanía a quien representan. No sé si esté en lo correcto. Está bien, son opiniones. ¿Quién más? ¿Quién más? Pues se ha cuestionado, ¿no? O sea, se dice, a ver, elegimos a los representantes para decidir, ¿no? Por eso son nuestros representantes, porque tienen que tomar decisiones. Su chamba es tomar decisiones, que tomen decisiones. Que sea la ciudadanía la que, de mutuo propio, decida organizadamente si le parece que hay que consultar algo o no, pero que no sea el gobernante o la gobernante quien lo haga, porque si no, lo que está haciendo es o escurrir el bulto, o sea, hay que tomar una decisión políticamente compleja, pero no la quieren tomar porque pues, puede tener ciertos efectos, por ejemplo, en unas elecciones, entonces no lo quieren tomar, o porque lo que busquen sea más bien legitimar una decisión política ya tomada. Voy a poner ejemplos. ¿Se acuerdan del Brexit? ¿No? Y el Brexit fue una consulta popular, fue un referéndum que se hizo en el Reino Unido. Pero ¿por qué Cameron, el primer ministro británico conservador, por qué decide hacer una consulta de este tipo? En realidad, fue un error de cálculo político, porque Cameron tenía un problema. Adelante, Pedro Jesús. Supongo que es para esto. Adelante, Pedro. No, termine y yo continúo, perdón. Ya. Ahorita Okay. vuelvo a levantar la mano, sí, cuando. Ok. Entonces, el partido conservador estaba profundamente dividido entre pro-Unión Europea y anti-Unión Europea. Eso desde un inicio, ¿no? Entonces, llega un momento donde se le empieza a complicar en cuanto a liderazgo a George Cameron, a James Cameron. No, James Cameron es el de las películas, es George Cameron. Y entonces decide resolver un problema interno del partido en lugar de mediante una asamblea, mediante una apelación al pueblo, y dice, a ver, que sea la gente la que decida si quieren que nos quedemos o quieren que nos salgamos. Y se hace la convocatoria. Pero él pensaba, y de hecho él hace, digamos, campaña a favor de permanecer, pero les deja libres las manos. Y ahí es donde brinca el que después fue primer ministro, que todas y todos conocemos, Boris Johnson, que si ustedes ven, no solo ya lo defenestraron, sino que incluso ya hasta dejó el Parlamento por un tema de investigación de fiestas que hizo en la época de la pandemia, ¿no? Que empiezan a hacer campaña muy fuerte para salirse, para que se dé el Brexit, y ganan.
y ganan, cuando la expectativa era que no iban a ganar, la expectativa era que iban a perder. Y se generó una serie de problemas y de complejidades que están viviendo hasta la fecha en cuanto a la ejecución del Brexit. Por ejemplo, el Tribunal Europeo ha tenido que estar resolviendo juicios planteados por ciudadanos o súbditos británicos porque pierden el estatus de ciudadanos europeos y las afectaciones que esto les provoca. Bueno, ahí ¿qué fue lo que pasó? Que Cameron, en lugar de tomar una decisión política con el costo político interno que esto pudo haber tenido, le quiso transferir el costo a la ciudadanía y por un problema interno de su partido se cargó al país, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. El otro elemento es cuando se decide legitimar una decisión política, ¿no? Hubo una consulta popular en Veracruz hace ya varios años, que fue una consulta muy extraña, porque preguntaron varias cosas, preguntaron muchas cosas. Por ejemplo, si se permitía hacer la cumbre Tajín, ¿no? Pero entre las cosas que se preguntaron, se preguntó que si estaba la ciudadanía de acuerdo con que se le pidiera más recursos a la federación. O sea, eso es preguntarle a un niño si quieres que le subas el domingo, ¿no? O sea, no, o que tu jefe te pregunte, ¿y te gustaría ganar más? No, pues eso ni se pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué estaban haciendo? Tratar de obtener una legitimidad política. Por eso se ha planteado, algunos teóricos y teóricas, lo que plantean es que estos mecanismos, por ejemplo, consulta popular, por ejemplo, plebiscito, por ejemplo, referéndum, no deberían poder ser planteados por la autoridad, porque entonces, dicen, se escamotea un poco este sentido auténticamente ciudadano, porque entonces son los temas que la autoridad quiere consultar, no los que a la ciudadanía les parece relevante o le parece relevante que se consulte. Otro ejemplo son los que platicábamos ayer, o sea, Charles de Gaulle, cada vez que tenía un enfrentamiento con el Parlamento, que medio se le querían poner flamencos, sabiendo la grandísima popularidad que tenía, apelaba al pueblo. Ah, yo pensé que eso nada más se hacía en México. No, también se hacía en Francia. También lo hizo Charles de Gaulle. De repente pensamos que en México se dan muchas cosas irregulares. No, se dan en todo el mundo. Es como el fraude electoral. El fraude no lo inventamos en México. Maquiavelo, en un librito muy chiquito, es un dictamen, que se llama Dictamen sobre la Constitución de Florencia, le recomienda al Papa hacer fraude, pero no solo le recomienda, hasta le dice cómo hacerlo. Ah, yo pensé que eso lo inventamos en México. No, no, ya en otros lados. Bueno, entonces se da esa discusión. ¿Qué tenemos nosotros en México, tanto a nivel federal como en lo local? Tenemos la posibilidad de que sea la autoridad la que active este tipo de mecanismos, pero también que sea la ciudadanía. Ahora bien, esto está bien o está mal. A ver, yo lo que diría es que lo relevante no es abordar estos temas desde una perspectiva teórica, ¿no? Desde una perspectiva teórica, pues ahí están los libros y ya les acabo de enseñar uno que les puede servir, ¿no? Ahí está. Este lo pueden bajar de internet. Sino desde la realidad política de cada país, ¿no? Por otra parte, ¿está mal que un político utilice estos mecanismos para legitimar sus decisiones? Yo diría dos cosas. Lo primero es que los políticos se comportan como políticos, porque no se pueden comportar de otra forma. Ni les podemos pedir que se comporten de una manera distinta, ¿no? Y claro que puede ser que busquen legitimar ciertas decisiones, pero siempre habrá un riesgo, ¿no? Habrá el riesgo de la crítica de quienes no estén de acuerdo y habrá el riesgo de que el resultado no salga como se esperara, ¿no? Un ejemplo típico de esto es la consulta aquella de Pinochet en Chile, ¿no? Acerca de una mayor apertura política. La apuesta es que iba a ganar, iba a ganar la opción, digamos, pinochetista. Esa era la apuesta, por eso hacen la consulta y terminan perdiendo. Entonces, vamos, siempre se va un poco sin red de protección. Eso es lo que quiero decir. Adelante, Pedro. Sí, muchas gracias. Buenos días, doctor, compañeros. Un poco siguiendo en esa misma línea, ¿no? Resaltar los riesgos políticos que corre el gobernante al ejercer la figura y también el carácter de esta. Es decir, en algunos momentos puede llegar a ser vinculante. Me remito justo al caso chileno de hace unos meses, de la Constitución
chilena que acaba de ser el proyecto de constitución que ya se había aprobado y en una consulta se echa para atrás, ¿no? Una constitución, un proyecto de constitución que ya estaba muy avanzado, pero que al final las fuerzas políticas cambian y la opinión pública cambia. Y al final un reclamo social se echa atrás por la misma sociedad. Obviamente esto es como un tema, es el ejemplo como simplificado, pero es probablemente el error de cálculo, puede ser una mala lectura política, puede ser, no sé, el cambio del mismo de la opinión pública, ¿no? Hacer el énfasis por ahí. Y la otra, el carácter vinculante. En este caso, si no sabía, si la Constitución no era aprobada por ese referéndum, no iba a pasar. Era un requisito para que ese documento se publicara. Entonces, simplemente ahondar en esos dos ejemplos y el comentario. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Adelante, Víctor. Gracias, doctor. Buenos días a todas, todos, todes. La pregunta que nos plantea, doctor, puede encontrar varias aristas. Yo la podría estar justificando de la siguiente manera. Si el Estado mexicano, políticamente hablando, no tuviera tan presente los poderes fácticos como es la economía o la economía de grupos poderosos, estaríamos hablando que una consulta de estas podría ser 100% ciudadana. Sin embargo, no lo es. Desafortunadamente, los poderes fácticos se involucran en todo tipo de situaciones y quien vota no es la tabla rasa. Quien vota son los poderes fácticos. Claro, por una serie de otras dispraxias que se permiten dentro de ese poder fáctico, ¿no? El capitalismo realmente ha venido dado el traste políticamente hablando, tal es el caso que la tabla rasa no termina votando. Simplemente es la oligarquía la que termina decidiendo por la tabla rasa. Es aquí donde creo que el debate sería si las minorías pueden quedar rebasadas por las mayorías o a la inversa. Por eso es que el compañero, retomando las palabras del compañero, se ha terminado con algunos presupuestos ya establecidos como derechos y por una consulta se han venido superando por la oligarquía. La oligarquía es la que finalmente termina decidiendo. Nosotros, como ilustrados, son los que terminamos a veces pensando por ellas o por ellos. Y ellos en verdad nunca se les ha permitido poder expresarse de esta manera. Es el caso de Marichuy. Marichuy es una de ellas. No tenemos por qué ir más allá. Chiapas es la clara prueba de que ese tipo de cosas no van a funcionar hasta que no estemos liberándonos en mayor parte de esos poderes fácticos. Esos poderes fácticos tienen colores hoy día. Y entre ellos está el color rosa. Y creo que ya ustedes saben a quién me refiero. Ese tipo de poderes fácticos no van a permitir que esos ejercicios finalmente lleguen a ser un contraste en las decisiones políticas, porque finalmente vivimos en una sociedad politizada y nuestras actividades son políticas. No podemos decir que estamos lejos de la política, estamos cada vez más dentro de una vida política. ¿Será cuánto, profesor? Acabo de grabar un programa que a lo mejor te va a gustar sobre la vida y obra de don Pablo González Casanova, que como recordarás, pues al final, ahorita que hablabas de los zapatistas, ¿no? Muy vinculado a... A ver, hay varias cosas ahí interesantes que uno tendría que comentar. Hay un texto muy interesante de un jurista americano que se llama Owen Fish, que se llama The Irony of the Free Speech. Y él sostiene, un poco a partir, claro, no digo que comparta todos los postulados de los que tú has hablado, pero un poco a partir de ahí, la idea de que la libertad de expresión en cuestiones políticas debería estar sujeta a un balance en cuanto al volumen. Él habla del volumen, el volumen del discurso. Lo voy a poner con un ejemplo. A mí me toca conducir un plebiscito en el estado de Querétaro respecto de concesionar o no el servicio de recoger la basura en las calles, ¿no? Bueno, entonces se autoriza, se va a hacer la consulta y demás. Y entonces se puede hacer propaganda a favor de esto, ¿no? Entonces supongamos que dos empresas o dos empresarios, digo dos nada más por hablar de un municipio, porque es en un municipio, ¿no? Y que son dueños de empresas que se dedican a esto, dicen, oye, pues, mira,
Después nos peleamos por a ver a quién gana la concesión, pero primero hay que conseguir que abran a la concesión. Vamos a meterle una lana importante a la propaganda para que la gente diga que sí. Entonces agarran y le meten cada uno, me voy a inventar cifras, 1 millón de pesos cada uno, 2 millones. Me van a decir, ay, doctor, 2 millones es muy poquito, pero para un municipio, 2 millones sí alcanzas a hacer algunas cosas interesantes, ¿no? Y entonces, enfrente hay un grupo de la sociedad, de gente que dice, no, nosotros no, que sea con nuestros impuestos, ¿por qué carambas concesionarlo? Pero son personas que no están articuladas, es el señor de la tiendita, es la profesora, es el jubilado, que no tienen recursos, o que tienen muy poquitos recursos, y que a lo mejor, si se llegan a organizar, lo más que van a poder hacer es mandar a hacer 100 de volantes y repartirlos un domingo fuera de misa. A lo mejor es lo más que van a poder hacer. Pero los de enfrente, lo que hicieron fue pagar publicidad, pagar camiones que traen los letreros, pagar perifoneo, ya convencieron a algunos figuras relevantes del municipio, intelectuales municipales, para que hablen a favor de... Y entonces su discurso es un discurso que llega mucho más, que impacta mucho más, ¿no? Claro, alguien de aquí me podría decir, bueno, doctor, pero a ver, hay que confiar en el criterio de la ciudadanía, no porque algo se repita más veces, la ciudadanía lo va a creer. Yo lo que diré, no siguiéndome a mí, ojalá las ideas fueran mías, sino siguiendo a Owen Fitz, es que probablemente haya que moderar el volumen del discurso, ¿no? Porque si no, solamente una voz se va a escuchar. El ejemplo sobre que está pensando Owen Fitz es desde luego el caso de Estados Unidos, la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? La cantidad de recursos que tiene para cabildear a favor de. Y entonces, los que están en contra de no tienen ni el 10% de la lana que tienen los otros, ¿no? Entonces, claro, sí, ahí hay un tema que desde luego es profundamente importante, ¿no? Ahora, también desde luego, Víctor, abordas otro que ya rebasa un poquito nuestra clase, pero que es importante no dejar pasar, que es la relación entre el derecho y el modo de producción. No, desde luego, hay una relación entre el derecho y el modo de producción, o el modelo económico, ¿no? Pareciera ser, bueno, yo creo, que el modelo económico determina el modelo jurídico. Y establece también los límites, o sea, por medio del modelo jurídico, establece también los límites de hasta dónde se pueden permitir ciertas participaciones y las participaciones de quién y las voces de quién, ¿no? Por eso recordarán ustedes cuando la discusión del 2006-2007 sobre esto de que no se podía comprar tiempo en radio y televisión, ¿se acuerdan que un grupo de intelectuales decían, estás limitando la libertad de expresión? No, estás limitando la libertad de comercio, no la de expresión. Tú puedes seguir opinando. Tú lo que quieres es que las empresas puedan comprar tiempo en radio y televisión para que salga el discurso que te contrataron a ti diciendo determinada cosa. Pero entonces esa ya no es libertad de expresión, esa es libertad de comercio. Ahora, en un modelo capitalista no tiene nada de malo la libertad de comercio. Nada más que, como verán ustedes en los mecanismos de democracia deliberativa, la clave es que no debe de ser el parámetro económico o el beneficio individual la base para la toma de decisiones de la comunidad. Ahora, lo que pasa es que constantemente este es un pleito entre una cosa y otra, ¿no? Hiciste que me recordara de una cuestión. ¿Se acuerdan cuando Marichuy andaba recogiendo firmas para apoyos para ser candidata independiente? Y era consejero electoral y profesor universitario. Entonces, voy a dar mi clase, traía mi chamarra del instituto, y el logo y todo, ¿no? Y en la Facultad de Psicología estaban recabando pues, apoyos, ¿no? Entonces llego al módulo, pero pues como decía Instituto Electoral y todo, como que se sacan de onda porque no sé si pensaron que era como una auditoría, una supervisión. No, vengo y ya ven que te tomaban foto porque tenían que tomarte foto y todo esto, ¿no? Entonces yo salía en mi foto con el logo del instituto. Y entonces me decían, oiga, pero es que usted no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque usted es autoridad electoral. Sí, yo estoy dando mi apoyo para que esta persona compita. No estoy decidiendo si puede competir o no. Esa es una cosa totalmente distinta. Son dos situaciones totalmente distintas. Incluso cuando tú das el apoyo para que una persona compita, ni siquiera estás comprometiéndote a votar por ella. O sea, la compañera Carolina puede decirme, oiga, don Vado, fíjese que quiero ser candidata a diputada federal, ¿me firma para ser candidata independiente? Sí, cómo no, Carolina, te firmo. Pero eso no quiere decir que me esté comprometiendo con ella para votar, sino que a mí me parece que lo que Carolina tiene que presentar a la ciudadanía, pues es una opción válida, interesante. Qué bueno que esté en la boleta. Oiga, pero no votó por ella. Pues es que no le vendí mi alma.
Nomás le di el apoyo para que esté en la boleta, que sea la ciudadanía la que decida. Pero bueno, muy bien. Entonces está esta discusión. Yo simplemente aquí la enuncio y aquí se la... Ya se le perdió la señal, profesor. ¿Ya no me escuchan? Se está escuchando cortado. Uy, no me digas, ¿no me escuchan bien? A veces se le corta la señal, pero ahorita está normal bien. Híjole, qué pena, perdón. No sé qué esté pasando. Espero que... Bueno, decíamos, también el equivalente al 33% de quienes integran cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. Acuérdense que estamos hablando de la consulta federal. Por lo tanto, son porcentajes del Congreso de la Unión, no porcentajes de las cámaras o de las legislaturas locales. Ahí dependerá de cada legislación local. Incluso en las legislaciones locales, cuando hablan de los plebiscitos o referendos municipales, se lo permiten a un determinado porcentaje de regidurías o sindicaturas. Eso depende de cada entidad y cada entidad lo regula, ¿no? Bueno, ahora, ahí les va una pregunta práctica. Fíjense, la regla dice el equivalente al 33% de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. ¿Qué pasa si están juntándose diputadas y diputados y no juntan el 33, juntan el 26%, ¿no? No le llegan al 33, pero van con algunos senadores y consiguen más firmas y entonces campechanean. ¿Este 33% puede ser campechaneado o tiene que ser por cámara? Por cámara, de hecho refiere que del Congreso de la Unión, o sea, cualquiera de los, la cámara baja o cámara alta. Tenía que ser solamente de una. Y tiene toda la razón Pedro. O sea, a ver, no se pueden cambalachear, no se pueden campechanear. O sea, o de diputados o de senadores. Oiga, pero juntaron el 50 de una y el 50 de otra, ¿pueden firmar la misma? Sí, está bien, pues. O sea, eso sí. Pero lo que no se puede es, no junté los suficientes en mi cámara junto con los de la otra. No se pueden prestar entre sí. Eso es muy importante. Parece mentira, pero prefiero mejor aclararlo. Obviamente se refiere a diputados, diputadas, senadores, senadoras en ejercicio. O sea, aquí no cuentan las firmas de suplentes. Alguien de aquí me va a decir, ay, doctor, pues eso es obvio. Miren que no es obvio. Yo recuerdo el caso de un diputado suplente que quería tomar protesta, necio, bueno, hasta llevó a su familia, necio, porque decía, pues que no me eligieron diputado. Pues sí, pero no va a entrar en funciones. Entonces luego los diputados suplentes sienten que tienen prerrogativas, ¿no? Y ya saben, ya quieren charola y toda la cosa. Hace muchos años, un conocido me regaló una charola del Senado de la República, de esas que se ponen en los carros, un charolón del Senado. Pero a mí esas cosas se me hacen muy... Entonces lo tenía en la cabecera de mi cama, no sé qué fue. Ahí igual la conservó después mi mamá, no sé. Me hacían mucha burla, ¿no? Me decían, pues es para que no te detengan en sueños, ¿no? Pero pues es que eso de... Miren, la única charola que siento que valía la pena era cuando tenía la tarjeta negra de Cinépolis, que te brincabas las filas. A esa sí me hacía sentir influyente, pero pues después la perdí. Por último, la ciudadanía que equivalga al menos al 2% de la lista nominal. También puede pedir una consulta popular. A ver, esta regla merece un análisis detenido. Primero, fíjense, dice la ciudadanía. Por lo tanto, no cuentan los apoyos que den quienes no sean ciudadanos. La verdad es que esto me gustaría pensarlo de otra manera, porque aquí hablaban de Chile. Bueno, recordar que digamos, todo esto que está desembocando con una posible segunda proyecto de constitución chileno, empezó hace varios años con protestas realizadas por estudiantes de secundaria, por el aumento del costo del transporte, o sea, chavos que desde luego no podían votar, pero que son sujetos políticos. ¿Quién ha dicho que los jóvenes no sean sujetos políticos? Claro que son sujetos políticos. Entonces, a mí me gustaría pensar en eso, pero yo sé que esto ya suena muy revolucionario, simplemente planteo la idea. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no pensar en que ya no pensemos chamacos de 11, 12 años, pensemos de 16, puedan también contar sus firmas para esto, porque también les importa lo que sucede en su comunidad, también les afecta. A ver, piensen, por ejemplo, en temas de transporte que platicábamos ayer. ¿A quiénes le pegan directísimamente? A los estudiantes. O sea, uno, ¿cómo
¿Cómo se movía? Bueno, pues no sé. Muchas veces se mueve uno en transporte colectivo. Claro que las decisiones en transporte colectivo te afectan. Creo que, aunque seas un chamaco de 15, 16 o 17 años, algo tienes que decir, ¿no? Cuando te fletas 1 hora y media para llegar a tu escuela, creo que algo puedes opinar, ¿no? Vamos, pero son meras inquietudes. Entonces, solamente ciudadanas o ciudadanos. 2, fíjense el porcentaje que se pide y de qué instrumento. Es el 2% de la lista nominal. Fíjense, no es el 2% de la población nacional. No es el 2% del padrón. Es el 2% de la lista nominal. Pregunta rápida, que aquí hay gente que se la sabe, pero hay gente que no. ¿Cuál es la diferencia entre el padrón y la lista nominal? ¿Y cuál tiene más? El padrón es toda persona que tiene credencial de elector, que hizo el trámite y tiene más que la lista nominal. La diferencia es que quien tenga credencial puede tener sujeto a un proceso legal que está imposibilitado, o bien que por alguna circunstancia no pueda ejercer su derecho, pero sí tenga ese medio como identificación oficial. Muy bien, Pedro. Sí, muchas gracias. Va por ahí. Wilfrido, adelante. Sí, el padrón es el que contiene toda la relación de los ciudadanos que solicitaron su credencial de elector. La lista nominal es aquella que contiene a aquellos que realmente la recogieron y están en disponibilidad de votar. Perfecto, muchas gracias a ambos comentarios. Sí, va por ahí. A ver, el padrón electoral es toda persona viva que en algún momento tramitó su credencial de elector. Es el padrón. La lista nominal es quien, estando en el padrón, tiene una credencial vigente para votar. Oiga, pues es lo mismo. No es lo mismo. A ver, voy a poner un ejemplo. Supongan que yo hice mi trámite a los 18 años y sigo vivo, a menos de que sea como aquel profesor de Harry Potter. ¿Se acuerdan que hay un profesor que es fantasma? Que daba clases y un día se murió, pero no se dio cuenta que se murió y se paró como fantasma y fue a dar clases. No sé si eso me pasaría. Entonces, pues estoy vivo, pero supongan que saqué mi primera credencial y nunca la volví a sacar, nunca la actualicé ni nada. Entonces ya no está vigente. Yo estoy en el padrón. ¿Puedo votar? No puedo votar. Idealmente debería haber una absoluta identidad entre padrón y lista, porque idealmente todas y todos deberíamos ser cuidadosos y tener nuestra credencial vigente, pero por innúmeras circunstancias puede ser que no. Por lo tanto, en la práctica en México, el padrón siempre es un poquito más grande que la lista nominal, ¿no? Siempre es un poquito más grande. Ahora, jamás podría pasar que la lista nominal sea superior al padrón. O sea, si eso pasa es que hay algo pasó mal, ¿no? O sea, siempre el padrón va a ser un poquito más grande que la lista nominal. Por eso el porcentaje que se pide es de lista nominal, no del padrón. ¿Por qué de lista? Porque los únicos que van a poder votar, las únicas que podrán votar, son quienes están en la lista. ¿De acuerdo? Adelante, Luis. Como les comenté, les iba a decir también desde luego que ambos instrumentos, lista y padrón, se revisan y vigilan permanentemente por las comisiones de vigilancia del propio instituto. Y les doy otro dato. El padrón electoral tiene 89.332.031 ciudadanas y ciudadanos registrados, en tanto que la lista tiene 89.123.355 registros. Estos son los datos que les comparto a cada uno de ustedes si en algo coinciden el padrón y la lista, que son inspeccionados por la Comisión de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral. Único órgano electoral donde todavía votan los partidos. Es una cosa muy extraña en el sistema electoral mexicano, pero todavía. Bien, muy bien. Bueno, déjenme, regreso aquí a la presentación. A ver. Hay una serie de asuntos que platicábamos ayer que no se pueden consultar. A ver, aquí quiero ser muy preciso. Esto varía de país en país. Esto es el caso mexicano. Esta lámina que están viendo es solamente del caso mexicano. Porque si no me van a decir, oiga, usted nos dijo ayer que en Irlanda consultaron el aborto, ¿no? Que no se puede. Pues es que en Irlanda sí se puede. Digamos que aquí hay dos posturas, ¿no? Está la postura, digamos, del constitucionalismo garantista, que dice, no, espérame, no se debe poder consultar todo. Ciertas cuestiones que tienen que ver con derechos individuales, no hay que consultarlos. Está, digamos, una postura más democrática radical, y no utilizo el término radical como una valoración ética, sino simplemente descriptiva, como la usa, por ejemplo, Gargarella,
que dice, todo se debería poder consultar, todo, ¿no? En México tenemos un modelo parcialmente restrictivo, donde tenemos un listado de lo que no se puede consultar, ¿no? Vamos a ver. Restricción a derechos humanos, no se puede consultar. Oiga, la ampliación a derechos humanos, sí. Ahora, el problema es que a veces ampliar un derecho humano es limitar otro, pero esa sería otra discusión. 2, el carácter de república representativa, democrática, laica y federal. O sea, no se podía admitir una consulta para volvernos una república central o para hacernos monarquía, ¿no? Si nos hacemos monarquía y alguno de ustedes se hace rey, pues hágame, no sé, vizconde de la Conchita o algo así, estaría chido. No, la verdad es que flojera. La revocación de las y los representantes populares. Me van a decir, pues no, que la revocación es un mecanismo, sí, pero no como consulta popular, ¿no? Sino como otro mecanismo distinto. Por eso la revocación per se no, porque esa se hace en otro mecanismo que más adelante verán ustedes. La materia electoral, fíjense qué curioso. No se puede someter a consulta popular cambiar las leyes electorales. ¿Se acuerdan que hace poco un poco el presidente planteaba esto, no? ¿Por qué no preguntarle al pueblo? Bueno, pues no se puede, señor, porque la Constitución lo prohíbe. Pero es que no lo debería prohibir. Bueno, pues hay que modificar la Constitución. Bueno, es que no me dan las mayorías. ¿Qué hacemos? Otra es la discusión de si esto debería estar allí o no. O sea, a lo mejor ahorita alguien me levanta la mano y me dice, oiga, doctor, es que en realidad eso es un error. Eso no debería estar allí. Y yo podría coincidir o no coincidir, pero lo relevante no es mi opinión. Lo relevante es que está en la Constitución. Ah, pues es que la Constitución nos limita. En la versión liberal, la Constitución esencialmente es un límite al poder. No es la única visión posible de lo que es una Constitución, pero es la visión con la cual se construyó, sobre todo, la interpretación constitucional. El sistema de financiamiento e ingresos y egresos del servicio público. Pues si no, claro, ¿no? O sea, una consulta para que no paguemos impuestos. Las obras de infraestructura en ejecución, eso fue nuevo. Eso no estaba, se reformó para ponerlo. Entonces, por ejemplo, no podría hacerse ahorita una consulta popular sobre el Tren Maya. Oiga, ¿por qué no? Pues porque está en ejecución. Es aquí donde digo, ¿queremos abrirlo? Abrámoslo todo. Pero entonces alguien me dirá, no, doctor, porque por ahí se nos pueden colar los poderes económicos o los poderes mediáticos. Bueno, entonces dejamos abiertos unas y otros no, o ¿cómo le hacemos? La seguridad nacional tampoco, la organización, disciplina y funcionamiento de Fuerzas Armadas. Estos son temas que no pueden ser sujetos de consulta popular. Ahora, ¿quién los va a revisar? Pues lo va a revisar la Suprema Corte. A ver, una vez que la petición de consulta se hace y se presenta ante las cámaras se lo remiten a la Corte, con una excepción. Cuando la solicitud la presentan las ciudadanas y los ciudadanos con firmas, se le manda al INE para que el INE haga la verificación. ¿Por qué? Porque el listado nominal lo tiene el INE, ¿no? Entonces, en ese caso hay que verificarlo. Pero cuando lo pide el presidente o la presidenta de la República, o lo piden las cámaras, pues ahí no hay que verificarlo en el INE, o sea, ni modo que, órale, INE, te mando la fotocopia de la credencial de Andrés Manuel López Obrador, a ver, chécamela. Pues no, es un absurdo, ¿no? Entonces, se pasa a la Corte y la Corte tiene que decidir dos cosas y aquí está el orden en el que se tiene que decidir. Lo primero que tengo que decir, y esto es muy importante que nos quede claro, es que esto no es un juicio. La Corte no está resolviendo un proceso judicial. Esta decisión no es una sentencia. ¿Por qué lo digo? Porque cuando la Corte decidió la última consulta popular, que no es la primera que se presenta, se han presentado como 11, es la primera que se aprueba, pero no la primera que se presenta a la Corte. Mucho se le criticó a la Corte y creo que mucha de la crítica tenía por origen un error, porque era asumir que lo que la Corte había hecho era dictar una sentencia. No dictó una sentencia, pues no hay juicio. ¿Dónde está la demanda? ¿Dónde está la contestación? ¿Dónde están las pruebas? Bueno, es que fue una decisión de la Corte. Sí es una decisión de la Corte, pero no todo lo que decide la Corte es un asunto jurisdiccional o es materia jurisdiccional. A ver, cuando la Corte emite su reglamento de sesiones, ¿a poco eso es jurisdiccional? O cuando la Corte decide, no sé, comprar computadoras nuevas, ¿a poco eso es una decisión jurisdiccional? Claro que no lo es. La Corte tiene que analizar primero si el tema de la consulta es o no constitucional. O sea, se tiene que referir, tiene que analizar estos temas que tenemos
estos temas que tenemos aquí. Porque si la Corte encuentra que la consulta se quiere hacer sobre alguno de estos temas, entonces debe decir que no. Eso es lo primero. Lo segundo que tiene que revisar la Corte es la pregunta. Si la pregunta está bien hecha o se tiene que modificar. Pero fíjense entonces cómo esto se tiene que hacer en un orden. La Corte no puede analizar primero la pregunta para después decir, la pregunta está bien hecha o la pregunta ya la corregí, pero ¿qué crees? La consulta es inconstitucional. Sería un absurdo. Primero analiza si es constitucional o no y luego analiza la pregunta. Por eso, si ustedes buscan en YouTube, por ejemplo, las discusiones que ha habido en la Corte acerca de las consultas populares, en todas empiezan discutiendo primero el tema. Es lo primero que se discute. Porque si el tema deviene inconstitucional, ya para qué carambas discuten la pregunta. Es un absurdo, ¿se fijan? Si el tema resulta constitucional, entonces se debate la pregunta. Pero eso se hace después, ¿se fijan? Idealmente, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener una pregunta? Aquí están. Estos son los requisitos esto es lo que debe verificar la Corte y en su caso los OPLES cuando se trata de consultas locales. Primero, si la pregunta es entendible. ¿Qué quiere decir entendible? Diríamos nosotros desde los tribunales que sea con lenguaje ciudadano. O sea, digamos, que pueda ser comprendida fácilmente por cualquier ciudadana o ciudadano. Esto de suyo es complejo. Pero la Corte puede pedir apoyo. Puede pedirle a especialistas en andragogía, por ejemplo, que es la educación de los adultos, y decirles, oye, a ver, aquí tengo esta pregunta, ayúdame a revisar si conforme el nivel educativo promedio de las y los mexicanos, esto es entendible. O qué ajustes hay que hacerle, ¿no? Ese es un primer paso. El segundo, que la pregunta sea neutral. ¿Qué quiere decir neutral? Quiere decir que no debe, en la medida de lo posible, no debe buscar inducir el resultado. No debe buscar inducir el sí o el no. Voy a tratar de ponerlo con un ejemplo. A ver, ¿se acuerdan del Fobaproa? ¿No? De esta rescate bancario. Supongan que en ese momento se hubiera querido plantear una consulta popular. Supongan que la pregunta hubiera sido, ¿están ustedes de acuerdo en salvar a los banqueros mexicanos? Probablemente la respuesta mayoritaria hubiera sido, no, que se hundan, esos ni son de mi familia, me valen chetos. Que se hundan. Ahora, suponte que la pregunta hubiera sido, ¿está usted de acuerdo en salvar los ahorros de los mexicanos? Probablemente habíamos dicho, híjole, pues mi abuelita vive de lo que le dejó mi abuelito, mi tía tiene ahí unos ahorritos. No, sí. En el fondo estaríamos preguntando básicamente, digamos, lo mismo. Pero la pregunta, la forma de preguntar, orienta la respuesta. ¿Está usted de acuerdo en que se construya el segundo piso del periférico para que pase usted menos tiempo en el tráfico? Está orientando la respuesta, ¿no? Porque nadie va a decir, no, hombre, a mí me encanta estar en el tráfico, no hay nada más bonito que estar encerrado a 40 grados en el carro, ¿no? Entonces, se debe buscar que la pregunta sea neutral. Una pista, como mera pista, para tratar de encontrar preguntas no neutrales, es cuando tienen adjetivos. Normalmente, no digo que siempre, pero normalmente un adjetivo orienta. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, son adjetivos calificativos. Por último, es muy importante que la pregunta admita una respuesta únicamente dicotómica, es un sí o un no. Jamás puede ser una respuesta condicional. O sea, ¿está usted de acuerdo en concesionar el servicio de agua potable? ¿Sí o no? O sea, no puede ser sí, pero sí me garantizan que tal cosa. O no, salvo que no. Tiene que ser necesariamente dicotómico. O un sí o un no. Punto, se acabó. ¿Acepta usted o no acepta usted esta nueva constitución? Es como cuando te casas. ¿Acepta usted o no acepta? O sea, tú no puedes decir, bueno, con estas condicionantes sí. No, espérame, o sea, es un sí o es un no. Aquí es exactamente igual. Voy a dejar de compartir.
para algunos críticos de las democracias plebiscitarias, por ejemplo, Gargarella, consideran que es este carácter dicotómico el que a veces no aporta, no abona a la democracia, porque no favorece la discusión, dicen, ¿no? O sea, simplemente tienes que tomar una decisión de un sí o un no. Cuando muchos de los problemas políticos en realidad no son de un sí o un no, son de un depende de, ¿no? Y entonces defienden más los mecanismos de democracia deliberativa, donde la clave es la discusión, ¿no? Aquí el acento está puesto en la decisión. En la democracia deliberativa el acento está puesto en la discusión. Yo creo que hay elementos ahí interesantes, ¿no? O sea, creo que sí hay temas donde, y esta ya es mi opinión personal, donde sí claramente la ciudadanía puede tomar una postura, después de un debate amplio, vigoroso, participativo. Pero creo que también hay otros problemas políticos muy complejos, donde más allá de un sí o un no tomado al calor del debate, se requiere una reflexión de largo plazo. Creo que un ejemplo puede ser el Brexit, justamente en el Reino Unido, ¿no? Yo no estoy diciendo, por favor, no vayan a decir, el doctor Vado dice que se equivocaron. Yo no digo ni que se equivocaron ni que acertaron. Digo que tomaron una decisión con una mirada de corto plazo cuando requería una decisión con una mirada de largo plazo. Entonces, me parece que pensar en una democracia totalmente guiada por este tipo de ejercicios sería simplificar demasiado lo que de suyo es complejo y recargar en la ciudadanía una responsabilidad que me parece en ocasiones tienen que cargar quienes se dedican a la política sobre sus hombros. Pero bueno, pues les comentaba que tengo que atender otra actividad, entonces yo quisiera dejar hasta aquí la peroración para que pasáramos a sus preguntas y comentarios. Entonces, quien quiera ir levantando la manita en esta segunda ronda. Aquí tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, Héctor dice, idealmente también la participación ciudadana en las jornadas electorales debería ser iguales al listado nominal. Sí, claro, sí. Por eso se imprimen tantas boletas como gente en el listado nominal, ¿no? Sí, claro. ¿Quién quisiera hacer un comentario? Adelante, quien quiera. Doctor, por favor, ¿podría hablarnos más? Entonces, ¿qué actividad es la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce cuando se somete a su arbitrio el análisis de una consulta popular? Si bien, como ya usted dijo, no es un juicio, ¿qué actividad propia de la Suprema Corte es? ¿Cómo se le llama a este tipo de actividad? El nombre técnico sería un control constitucional no procesal previo. ¿Por qué es un control constitucional? Porque decide si la consulta es constitucional o no. ¿Por qué no es procesal? Porque no es un juicio. ¿Por qué es previo? Porque diferencia lo que pasó en Bolivia, que aquí tengo la sentencia, déjense las enseño, que la estoy trabajando para un articulito. Miren, esa sentencia aquí está. Porque ¿por qué previo? Porque se realiza antes de que se verifique la consulta. Ese sería el nombre técnico. Es un caso raro en el sistema constitucional mexicano, pero no es. Carolina, el porcentaje de ciudadanos, 2%, Carolina, 2%. Muy bien, ¿quién más? Bueno, de no ser así, sí, adelante, alguien prendió su micro y algo, pero no vi quién. Soy yo, otra vez yo, Dale. doctor. Entonces, la dicotomía de esta pregunta no tendría nada más que ser un sí o un no. Tendríamos que ir a algo más complejo. ¿Cuál sería una opción? Es que eso no se podría plantear en una consulta popular, porque tiene que ser o sí o no. Ahí más bien la opción sería, en lugar de someter a consulta popular, someter a un mecanismo de democracia deliberativa. Como puede ser, por ejemplo, como son las consultas indígenas o las consultas a personas adultas mayores y demás. Ahora, tú me podrías decir, oiga, doctor, pero a veces esas son una vacilada. Bueno, para que no sean una vacilada, aquí en el diplomado van a ver los requisitos que se tienen que hacer para que no sea una vacilada, para que se hagan seriamente, ¿no? Sí, claro, sí, desde luego.
Pues yo les agradezco mucho, no sé si nos sigamos topando en el diplomado, si nos seguimos topando, pues será un gusto. Si no, pues, pues que vayan avanzando en muy exitosamente. Muchas gracias y muy buen día. Gracias, Muy buen doctor. día, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Gracias, buen día a todos. Muchas gracias, doctor.